Nada sobre el pez dragón es realmente anormal. Esa criatura que muchos imaginan como un monstruo marino, oscuro, bioluminiscente y casi alienígena, suele aparecer en documentales como símbolo de lo extraño y lo inexplorado. Sin embargo, lo que pocas veces se dice es que su apariencia no es una excepción caprichosa de la naturaleza, sino la consecuencia lógica de vivir en un mundo regido por leyes físicas implacables, presiones colosales y una profunda oscuridad que moldea cada forma de vida. En este documental, nos adentraremos en la sorprendente idea de que el pez dragón no es una rareza, sino un organismo perfectamente normal dentro del ecosistema al que pertenece. A lo largo de esta narrativa, exploraremos por qué su biología, su comportamiento y su estética no son la anomalía que parecen, sino piezas coherentes de un rompecabezas evolutivo que se extiende por millones de años, que hace que algo parezca extraordinario para nosotros, cuando en su propio entorno es simplemente la norma, que revela el pez dragón sobre la vida en los abismos y sobre nuestra tendencia a llamar extraño a aquello que no comprendemos. Este será un viaje que nos llevará desde los fundamentos del océano profundo hasta reflexiones sobre la percepción humana y el concepto mismo de normalidad en la naturaleza, para comprender por qué el pez dragón no es una anomalía, sino una respuesta evolutiva perfectamente coherente. Debemos primero sumergirnos en la realidad del lugar donde vive. El océano profundo, lejos de ser un simple vacío acuático, constituye uno de los entornos más extremos, estables y exigentes del planeta. Allí, la luz solar desaparece casi por completo a unos pocos cientos de metros, dando paso a una oscuridad total que transforma todo lo que conocemos sobre visión, caza, camuflaje y supervivencia. En este reino silencioso, la ausencia de luz no es una condición esporádica, sino el telón de fondo permanente sobre el cual se desarrolla la vida. Esto implica que cualquier organismo que aspire a prosperar debe renunciar a estrategias visuales, típicas de los animales de superficie y, en cambio, desarrollar sistemas alternativos que resulten funcionales en la penumbra eterna. A este escenario se suma otro factor igualmente decisivo a la presión. A profundidades de 1000, 2000 o incluso 4000 metros, el peso del agua ejerce fuerzas que aplastarían instantáneamente a la mayoría de las criaturas de aguas superficiales. Esta presión constante, lejos de ser una amenaza aislada, es un componente estructural del hábitat. Cada célula, cada tejido y cada órgano de las especies que viven allí ha sido moldeado para soportar fuerzas que multiplican varias veces la presión atmosférica que sentimos en la superficie. Es por esto que criaturas como el pez dragón poseen cuerpos flexibles, huesos poco mineralizados y estructuras internas mínimas, no porque sean frágiles o incompletas, sino porque la rigidez sería una desventaja fatal en un entorno de compresión permanente. Otro elemento fundamental del océano profundo es la disponibilidad limitada de alimento. Lo que llega desde la superficie cae como una nevada lenta y escasa de partículas orgánicas, restos de organismos muertos o fragmentos vegetales. En este contexto, la eficiencia es ley. Cada depredador debe optimizar energía, minimizar movimientos y aprovechar cualquier oportunidad alimentaria. El pez dragón, con su aspecto afilado y su disposición anatómica diseñada para tragar presas relativamente grandes, no es un monstruo, sino un solucionador de problemas en un entorno donde cada caloría cuenta. Su estrategia no surge de un exceso de ferocidad, sino de una adaptación a la escasez, a la irregularidad de los encuentros y a la necesidad constante de maximizar recursos. Finalmente, la temperatura del océano profundo, habitualmente cercana a los 0 grados, obliga a cada forma de vida a un ritmo metabólico lento y estable. La lentitud no es sinónimo de torpeza, sino de conservación energética. La bioluminiscencia, por ejemplo, una característica frecuente en muchas especies abisales, se convierte en una herramienta de comunicación, camuflaje o atracción extremadamente eficiente en comparación con los costos de otras formas de señalización. En este paisaje biológico, donde la oscuridad gobierna, la presión define y la escasez afina, cada criatura es el resultado refinado de millones de años de selección. Comprender este entorno nos revela algo esencial. A nada en el pez dragón es extravagante. Todo en él es una respuesta sensata a un conjunto de condiciones implacables. Su forma, su luz,
su boca, su color y su comportamiento dejan de parecer extraños cuando entendemos que el océano profundo no permite improvisaciones evolutivas. Allí, lo que funciona, persiste. Lo que no, desaparece. Y el pez dragón funciona extraordinariamente bien. Para comprender por qué el pez dragón no solo es normal dentro de su entorno, sino también un producto esperado de la evolución profunda, es necesario retroceder millones de años y observar cómo se ha ido configurando la vida en las zonas abacelis. El océano, desde sus primeros tiempos, ha sido un laboratorio de experimentación natural, donde la presión, la oscuridad y la escasez han actuado como filtros selectivos poderosos, moldeando linajes enteros hacia formas especializadas. El pez dragón pertenece a uno de esos linajes, resultado de un proceso lento, continuo y silencioso, que ha favorecido las soluciones más eficientes para sobrevivir en un mundo regido por la austeridad biológica. Durante las eras geológicas, los cambios en la superficie del planeta influyeron indirectamente en la vida profunda. Eventos como glaciaciones, cambios en la composición atmosférica o variaciones en los niveles de nutrientes afectaban la cantidad de materia orgánica que descendía hacia los abismos. Estos pulsos de alimento actuaban como impulsos evolutivos, forzando a las especies a adaptarse a periodos de abundancia relativa o a largos ciclos de escasez. En este contexto, los peces que podían maximizar la energía obtenida de presas ocasionales tenían mayores probabilidades de dejar descendencia. Así surgieron bocas más amplias, estómagos flexibles y mandíbulas capaces de capturar animales de tamaños sorprendentes en relación con el cuerpo del depredador, lo que desde la mirada humana puede parecer desproporcionado. Desde la perspectiva evolutiva, es simplemente la respuesta más eficaz a un entorno impredecible. Además, el desarrollo de órganos bioluminiscentes no fue un accidente aislado, sino una tendencia repetida en múltiples familias de peces abisales. La luz, en un reino donde no existe otra forma de señalización visual, se convirtió en una herramienta versátil que permitió atraer presas, confundir depredadores y, en algunos casos, comunicarse entre individuos de la misma especie. El pez dragón perfeccionó esta habilidad de manera singular, integrando estructuras luminosas que funcionan como auténticos dispositivos de precisión adaptados a la oscuridad. Lejos de ser una rareza, su bioluminiscencia es parte de una tradición evolutiva, compartida por decenas de especies que han hallado en la luz su mejor aliada. Otro aspecto revelador es la convergencia evolutiva, que se observa entre organismos que viven en condiciones similares. Aun cuando pertenezcan a grupos taxonómicos distintos, la delgadez de los huesos, la musculatura reducida, la piel oscura y la capacidad de detectar vibraciones mínimas son características que aparecen una y otra vez en criaturas de las profundidades, aunque no estén estrechamente emparentadas. Esta convergencia demuestra que las dificultades del océano profundo conducen a un conjunto relativamente limitado de soluciones eficaces. El pez dragón, por lo tanto, no es un capricho anatómico, sino un participante más en un patrón general que se repite cada vez que la vida se enfrenta a la oscuridad eterna. La historia evolutiva del pez dragón también está marcada por la estabilidad del ambiente abisal. A diferencia de la superficie, donde las condiciones cambian con rapidez y obligan a los organismos a adaptarse continuamente, las profundidades se mantienen relativamente constantes durante grandes periodos de tiempo. Esta estabilidad facilita la especialización extrema. Lo que para nosotros parece una forma extravagante es, en realidad, la culminación de un proceso lento y refinado en el que la selección natural ha pulido cada rasgo hasta hacerlo funcional. En ausencia de luz y bajo la presión aplastante del agua, la evolución ha encontrado un camino singular, y el pez dragón es uno de sus representantes más exitosos. Comprender esta trayectoria evolutiva nos permite ver al pez dragón no como un fenómeno extraño, sino como un testimonio silencioso del ingenio biológico. Su historia es la historia de la vida, adaptándose con precisión a un entorno que muchos considerarían imposible, pero que para él es simplemente hogar. Cuando el pez dragón aparece en documentales o fotografías científicas, suele despertar una mezcla inmediata de fascinación y desconcierto. Sus dientes translúcidos, su piel oscura, que absorbe casi toda la luz, y su capacidad de producir destellos en la penumbra profunda, parecen rasgos sacados de un relato fantástico. Sin embargo,
Basta examinar con atención ciertas particularidades para descubrir que aquello que nos resulta más impactante no es excepcional dentro de su ecosistema, sino una manifestación lógica de leyes biológicas presentes en muchos otros habitantes de las profundidades. Lo sorprendente es que, cuanto más conocemos estas características, más evidente resulta que el pez dragón encarna lo que podríamos llamar la normalidad abisal. Una normalidad que no se ajusta a nuestros parámetros superficiales, pero que funciona con precisión quirúrgica en las capas más oscuras del océano. Uno de los detalles más llamativos es la composición de sus dientes. A simple vista parecen agujas fantasmales, prácticamente invisibles, bajo ciertos ángulos. Esta transparencia no es un detalle ornamental, sino un mecanismo evolutivo que permite que las presas no detecten el brillo o el reflejo que podría delatar la emboscada de un depredador. Lo fascinante es que esta transparencia dental no es exclusiva del pez dragón. Otros peces profundos, calamares y pequeños crustáceos han desarrollado estructuras similares por la misma razón. En un ambiente donde cualquier traza de luz puede ser la diferencia entre capturar alimento o perderlo para siempre. La invisibilidad parcial es una forma de camuflaje tan eficiente como el color para los animales terrestres. Así, lo que consideramos algo extraordinario es, en realidad, una solución repetida en varias ramas de la vida abisal. La bioluminiscencia del pez dragón también suele despertar admiración. La manera en que enciende y apaga destellos, como si manejara un sistema propio de señales, parece digna de tecnología avanzada. Sin embargo, este fenómeno es tan común en las profundidades que puede considerarse un lenguaje compartido entre múltiples especies. Algunos peces utilizan la luz para atraer presa, otros para confundir depredadores, y algunos incluso para sincronizar desplazamientos en grupo. El pez dragón pertenece a esta tradición lumínica, y su capacidad para modular la intensidad y dirección del brillo no es extravagante, sino un refinamiento dentro de una herramienta ampliamente distribuida. En la oscuridad absoluta, donde la visión tradicional es inútil, la luz se convierte en una moneda biológica común. Que el pez dragón la domine no lo hace excepcional, lo hace competente. Otra curiosidad que suele llamar la atención es su capacidad de expandir el estómago para tragarse presas de tamaño sorprendente. Desde nuestra perspectiva, esto parece un gesto desmesurado, casi grotesco. Sin embargo, en el océano profundo, la oportunidad de alimentarse puede ser tan escasa que rechazar una presa por ser demasiado grande significaría perder toda una semana o incluso un mes de energía potencial. El pez dragón no está siendo exagerado, está siendo previsivo y, nuevamente, no es el único. Muchos peces abisales presentan estómagos distensibles que les permiten almacenar alimento en cantidades superiores a su volumen corporal. Esta estrategia, que para nosotros roza lo absurdo, es simplemente una respuesta pragmática a un entorno donde la abundancia no es una opción. Quizá uno de los hechos más sorprendentes es su capacidad de absorber casi toda la luz que incide sobre su cuerpo, gracias a una combinación de pigmentos y estructuras microscópicas que funcionan como un material altamente absorbente. Este fenómeno, que lo convierte en uno de los organismos más oscuros del planeta, podría parecer una rareza extrema. Sin embargo, diversas especies de peces y crustáceos de aguas profundas han desarrollado mecanismos similares. Esta oscuridad absoluta no pretende impresionar, pretende ocultar. En un mundo iluminado solo por destellos breves, ser casi invisible es una ventaja esencial para sobrevivir, tanto como depredador como presa. Dado todo esto, las características que solemos considerar extraordinarias son, en realidad, piezas de un patrón evolutivo recurrente. Más que un monstruo aislado, el pez dragón es un mosaico de soluciones que han demostrado ser eficientes a lo largo de millones de años. Y lo verdaderamente revelador es que, al observar estas curiosidades con atención, comprendemos que nuestras nociones de rareza están profundamente ligadas a la experiencia humana, no a la realidad biológica del océano profundo. Allí, donde la vida se reinventa a cada paso, lo extraño se convierte en norma. Para comprender verdaderamente por qué el pez dragón no es un organismo anómalo, sino una consecuencia directa de su entorno, es necesario adentrarse en la lógica interna de cada uno de sus rasgos. A primera vista, su morfología puede parecer una obra de ficción, con mandíbulas extensibles, dientes casi invisibles,
un cuerpo oscuro como el vacío y órganos luminosos que parecen obedecer a una coreografía precisa. Sin embargo, cada característica responde a una necesidad concreta impuesta por un ambiente que no perdona errores. Cuando se analizan estas adaptaciones desde una perspectiva funcional, surge una narrativa mucho más coherente y fascinante que la simple idea de un ser extraño. Es la historia de cómo la vida se afina meticulosamente para ajustarse a la física del abismo. Comencemos por su mandíbula. Lo que parece una herramienta exageradamente grande para un pez de tamaño relativamente reducido es, en realidad, un mecanismo de supervivencia ideal para un lugar donde la alimentación es escasa y profundamente impredecible. El pez dragón posee una articulación que le permite proyectar las mandíbulas hacia adelante, ampliando su capacidad de captura en un espacio tridimensional donde los movimientos deben ser eficientes y silenciosos. Esta mandíbula no fue diseñada para la fuerza, sino para la precisión al extenders. Minimiza el desplazamiento corporal y evita que la presa perciba vibraciones en el agua. En un entorno donde la oscuridad domina, las vibraciones equivalen a señales luminosas. Por eso, cualquier movimiento debe ser calculado. Este tipo de mecanismo se repite en otros peces abisales, aunque varíen los detalles anatómicos. La intención funcional permanece. El sistema bioluminiscente del pez dragón, lejos de ser un truco espectacular, es una interfaz natural con su entorno. Produce luz mediante reacciones químicas altamente eficientes que requieren poca energía, un recurso extremadamente valioso en las profundidades. Lo fascinante es que esta luz no se emite al azar. Sigue patrones extremadamente precisos. Algunos órganos están orientados hacia abajo para camuflar la silueta del pez frente a depredadores que acechan desde niveles inferiores. Otros se utilizan para atraer presas que confunden el brillo con la presencia de organismos pequeños. Y en ciertas especies de dragones marinos, la luz está finamente modulada para evitar que los depredadores puedan detectar su origen con exactitud. Este refinamiento convierte la bioluminiscencia en una herramienta multifuncional, comparable a un lenguaje adaptado para un teatro de sombras, donde la comunicación visual depende de destellos bien orquestados. Su cuerpo oscuro y absorbente es otro rasgo que revela una lógica profunda. La oscuridad no es simplemente ausencia de color, es un diseño estratégico. La piel del pez dragón está compuesta por pigmentos y microestructuras que capturan casi toda luz incidente, impidiendo que su cuerpo produzca reflejos que podrían delatar su presencia. Este efecto de absorción extrema se asemeja, en términos funcionales, a los materiales más avanzados desarrollados por la ciencia contemporánea, aunque con un grado de naturalidad que resulta sorprendente. Lo que para nosotros parece una sombra viviente es, desde la perspectiva evolutiva, una capa de invisibilidad perfectamente adaptada. Incluso sus ojos, que pueden parecer desproporcionados en relación con su cuerpo, responden a una necesidad clara. En la oscuridad abisal, no se busca formar imágenes nítidas como las que vemos en la superficie. La meta es detectar señales mínimas, destellos lejanos, la silueta de un organismo que se mueve en un entorno sin referencias visuales. Los ojos del pez dragón son tan especializados que, en algunas especies, poseen estructuras capaces de detectar longitudes de onda muy específicas, emitidas por su propia bioluminiscencia o la de presas potenciales. Esto genera un tipo de visión selectiva, un filtro biológico que descarta lo irrelevante y resalta aquello que tiene valor para la supervivencia. Otro rasgo clave es la flexibilidad de su cuerpo. Para un observador superficial, esta falta de rigidez podría interpretarse como una fragilidad notable. Sin embargo, en el océano profundo, la resistencia estructural no se basa en la rigidez, sino en la capacidad de distribuir la presión uniformemente. Un cuerpo flexible evita fracturas, reduce costos energéticos y permite movimientos lentos pero decisivos. Esta suavidad estructural es una ventaja, no una debilidad, y constituye una solución que ha aparecido repetidamente en múltiples especies abisales. El conjunto de estas características crea un organismo cuya lógica interna se vuelve evidente cuando se analiza a través del filtro de su entorno. Nada en él está de más. Nada es arbitrario. Cada rasgo cumple una función que se integra en un sistema completo de supervivencia, un sistema que opera en condiciones radicalmente distintas de las que conocemos en la superficie. Lo que desde nuestro mundo iluminado y presurizado
resulta extraño. En la profundidad, se convierte en normalidad, eficacia y equilibrio. Comprender estas explicaciones profundas nos permite ver al pez dragón no como un enigma biológico, sino como un ejemplo extraordinariamente claro de cómo la vida se reorganiza para prosperar en escenarios extremos. Y, a medida que desentrañamos la lógica detrás de cada uno de sus rasgos, se hace evidente que la verdadera rareza no radica en su apariencia, sino en la forma en que el océano profundo nos obliga a replantear nuestras nociones de lo posible. A medida que nos adentramos en el análisis del pez dragón, y dejamos atrás la percepción superficial que lo presenta como una criatura extraña, emerge una idea poderosa en su existencia. No solo explica cómo funciona la vida en el océano profundo, sino que también ilumina aspectos fundamentales sobre la biodiversidad, la resiliencia biológica y los límites mismos de lo que entendemos como normalidad. El pez dragón no es importante únicamente por su biología, sino por lo que representa dentro de una estructura ecológica más amplia. Su presencia nos recuerda que el planeta alberga ecosistemas cuyo funcionamiento desafía las interpretaciones lineales y nos obliga a ampliar nuestra mirada sobre las formas posibles que adopta la vida. Una de las primeras implicaciones relevantes es que el pez dragón actúa como un indicador de la salud de los ecosistemas profundos, aunque parezca aislado del mundo superficial. Depende directa e indirectamente de la productividad oceánica que ocurre cerca de la superficie. La llamada nieve marina, compuesta por partículas orgánicas que se desprenden de capas superiores, es la base última de la cadena alimentaria abisal. Esto significa que cualquier alteración en los ciclos de nutrientes, en la temperatura global o en la circulación oceánica puede influir en la disponibilidad de recursos para criaturas como el pez dragón. Al estudiar su comportamiento, su distribución y variaciones poblacionales, los científicos pueden detectar cambios sutiles pero significativos en la estructura del océano. En este sentido, el pez dragón se convierte en un testimonio vivo de la interconexión entre los sistemas superficiales y los profundos. Otra implicación crucial es la que tiene que ver con la evolución y sus múltiples caminos. La biología del pez dragón demuestra que la vida no sigue una única ruta hacia la complejidad. En la superficie, muchas adaptaciones se construyen en torno a la luz, la velocidad o la competencia directa entre especies. En los abismos, en cambio, la evolución premia la eficiencia energética, el sigilo y la capacidad de aprovechar oportunidades poco frecuentes. Este contraste revela que no existe un estándar universal para definir qué es un organismo avanzado. La sofisticación puede adoptar formas silenciosas, lentas y discretas, como las que caracterizan al pez dragón. Este hecho invita a reconsiderar nuestras nociones culturales sobre la evolución, que a menudo se enfocan en la grandiosidad visible, dejando de lado la complejidad oculta de los mundos que no vemos. Además, el estudio del pez dragón abre puertas para comprender mejor la biotecnología natural. Su capacidad para fabricar luz en condiciones de baja energía ha inspirado investigaciones que buscan replicar estos mecanismos en aplicaciones médicas, tecnológicas y energéticas. La composición de su piel, capaz de absorber casi toda la luz, despierta interés en campos como el diseño de materiales, la óptica avanzada y la ingeniería de superficies. Incluso la estructura de sus dientes, con su combinación de resistencia y transparencia, ha motivado estudios sobre biomateriales que podrían aplicarse en dispositivos de precisión. Lo que en la profundidad es simplemente un conjunto de adaptaciones funcionales en la superficie puede convertirse en una fuente de innovación científica. El impacto del pez dragón también se extiende al terreno filosófico. Nos confronta con una verdad incómoda. Nuestras categorías de lo normal y lo extraño son profundamente antropocéntricas. Tendemos a medir el mundo según lo que vemos, sentimos y experimentamos en la superficie, olvidando que la mayor parte del planeta está sumida en la oscuridad. Al examinar criaturas como el pez dragón, dejamos de lado la idea de que la superficie representa la norma y comprendemos que es solo un fragmento dentro de una diversidad de entornos posibles. Esta toma de conciencia nos ayuda a adoptar una perspectiva más amplia y humilde ante la complejidad biológica que nos rodea. Finalmente, el pez dragón nos recuerda que aún sabemos muy poco sobre los océanos. Su existencia sugiere que hay miles de especies con adaptaciones igualmente sorprendentes esperando ser descubiertas. Lo que hoy consideramos extraordinario
podría convertirse en parte de un patrón más amplio a medida que exploramos mayor profundidad. Por eso, criaturas como el pez dragón tienen un impacto profundo no solo en la ciencia, sino también en nuestra narrativa colectiva sobre el planeta. Nos enseñan que la Tierra es más misteriosa de lo que imaginamos, y que la comprensión de la vida requiere explorar territorios que tradicionalmente hemos considerado inaccesibles. Al reflexionar sobre estas implicaciones, queda claro que el pez dragón es mucho más que un ejemplo de adaptación biológica. Es una ventana hacia el funcionamiento del planeta, un recordatorio de las múltiples formas en que la vida se expresa y una invitación a expandir nuestros límites conceptuales. Su normalidad abisal redefine nuestra percepción de lo posible y, al hacerlo, nos conecta con la verdadera magnitud del océano. Al llegar a este punto del recorrido, el pez dragón deja de ser únicamente un organismo del océano profundo para convertirse en una puerta conceptual hacia cuestiones más amplias, preguntas que trascienden la biología y se adentran en los terrenos de la percepción, la exploración y el misterio. Su existencia, tan aparentemente ajena a nuestra realidad cotidiana, nos invita a considerar lo poco que conocemos sobre el mundo en el que vivimos y al mismo tiempo lo mucho que queda por comprender acerca de la propia naturaleza de la vida. En este último tramo, antes de concluir, no buscamos resolver todos los enigmas, sino abrir el espacio para reflexiones que hablen tanto del pez dragón como de nosotros mismos. Una de las preguntas más inquietantes es qué tanto desconocemos realmente sobre los océanos. Si criaturas como el pez dragón, con adaptaciones tan sofisticadas, han pasado desapercibidas durante la mayor parte de la historia humana. Es lógico pensar que existen organismos aún más singulares en regiones que ni siquiera hemos explorado. Menos del 5% del fondo marino ha sido estudiado con detalle, lo que significa que cada descubrimiento, por pequeño que parezca, puede alterar nuestra comprensión sobre la evolución y la diversidad biológica. En este contexto, el pez dragón nos recuerda que los límites de nuestro conocimiento no están mediados solo por la tecnología, sino también por la voluntad de mirar más allá de lo evidente. Otra conexión profunda aparece cuando reflexionamos sobre la idea de normalidad. Lo que para nosotros resulta extraño o incluso inquietante es, en realidad, la consecuencia directa de condiciones ambientales perfectamente coherentes. Esto nos lleva a considerar que la normalidad es un concepto relativo, moldeado por nuestras experiencias sensoriales, culturales y biológicas. En la superficie del planeta, donde la luz es abundante y la presión mínima, nuestros sentidos se han habituado a un tipo particular de vida y de formas posibles. Pero en las profundidades, donde la vida ha evolucionado bajo parámetros completamente distintos, emergen criaturas que se ajustan a un código diferente de normas. El pez dragón personifica este recordatorio de que la diversidad de la vida no es una lista fija de posibilidades, sino un continuo en el que cada entorno escribe sus propias reglas. Asimismo, el pez dragón se convierte en una especie de metáfora sobre la adaptabilidad. Representa la capacidad de la vida para encontrar caminos funcionales, incluso en los escenarios más adversos. Su cuerpo flexible, su habilidad para producir luz, su forma de cazar y su aparente austeridad energética son muestras de una profundidad conceptual. La vida no solo sobrevive, sino que prospera allí donde parecería imposible. Esta idea resuena más allá del ámbito biológico y se transforma en una reflexión sobre la resiliencia del planeta. Si el océano profundo puede albergar una diversidad tan rica bajo condiciones tan duras, ¿qué otras formas inesperadas podría adoptar la vida en otros lugares del cosmos? Esta pregunta, aunque abierta, impulsa investigaciones en astrobiología y estudios sobre hábitats extremos, donde el pez dragón se presenta casi como un embajador involuntario de lo que podría existir más allá de la Tierra. Por otra parte, su existencia nos obliga a examinar nuestro vínculo emocional con lo desconocido. El ser humano tiende a atribuir características extraordinarias o incluso monstruosas a todo aquello que se escapa de su comprensión inmediata. Sin embargo, al estudiar al pez dragón con atención, descubrimos que detrás de cada rasgo impresionante existe un fundamento lógico. Esta transición, de lo misterioso a lo comprensible, refleja un patrón recurrente en nuestra relación con el mundo natural. El desconocimiento genera distancia,
pero la comprensión genera cercanía. En este sentido, criaturas como el pez dragón son capaces de modificar nuestra percepción no solo del océano, sino también de la manera en que abordamos lo inexplorado. Finalmente, el pez dragón plantea una pregunta silenciosa pero decisiva. ¿Qué más podría enseñarnos la naturaleza si fuéramos capaces de explorar sin prejuicios? Lo profundo, lo oscuro y lo aparentemente inusual no deberían ser sinónimos de rareza, sino de oportunidad. En el lento parpadeo de su bioluminiscencia, en la forma exacta de sus movimientos, en la eficacia de cada una de sus adaptaciones. El pez dragón nos muestra que el misterio no desaparece al ser estudiado. Simplemente adopta formas más ricas y complejas. Comprenderlo es, en última instancia, comprender un fragmento más de la historia silenciosa del planeta. Cuando observamos su figura casi etérea navegando en la oscuridad, percibimos que su normalidad no contradice su misterio, más bien lo refuerza. Su existencia nos recuerda que el océano profundo sigue siendo uno de los grandes escenarios donde la vida revela su capacidad de reinvención. Y, al mirarlo con atención, también comprendemos que aún estamos al comienzo de este descubrimiento. A lo largo de este recorrido, el pez dragón se ha transformado ante nuestros ojos. Dejó de ser una figura inquietante relegada al imaginario de lo extraño, para convertirse en un espejo que refleja la profunda coherencia de la vida en el océano abisal. Su existencia, que en un primer momento puede parecer extravagante, revela una lógica interna precisa, pulida por millones de años de adaptación a un ambiente donde la oscuridad es absoluta, la presión es inmensa y la energía escasea. En este trayecto narrativo, fuimos descubriendo que lo que interpretamos como raro o excepcional no es más que una proyección de nuestras expectativas superficiales, moldeadas por un mundo luminoso y relativamente benigno que contrasta con la complejidad silenciosa del abismo. Al observar la biología del pez dragón con una mirada más pausada, comprendimos que cada uno de sus rasgos, sus dientes transparent, su piel absorbente, su bioluminiscencia precisa, su mandíbula extensible y su anatomía flexible, no responde a fantasías evolutivas, sino a una necesidad concreta, a un desafío impuesto por el entorno, a un equilibrio construido con exactitud. Su normalidad, lejos de ser un concepto trivial, es un recordatorio de que la vida encuentra caminos inagotables para sostenerse incluso en los escenarios más severos. Esta normalidad abisal cuestiona nuestras nociones tradicionales de belleza, funcionalidad y coherencia, y nos invita a reconocer la profunda diversidad de soluciones que la naturaleza es capaz de elaborar. También vimos que el pez dragón no solo revela verdades sobre la biología del océano profundo, sino también sobre nuestra propia relación con el misterio. Nos recordó que aún conocemos una fracción muy limitada de los océanos, y que vastas regiones permanecen ocultas, esperando a que la tecnología y la curiosidad humana avancen lo suficiente para explorarla. En este sentido, su figura funciona como un símbolo de lo que todavía ignoramos, como una señal silenciosa de que la Tierra guarda secretos que no se revelan fácilmente. Cada descubrimiento en las profundidades modifica nuestra visión del planeta y amplía nuestra comprensión sobre las formas posibles que la vida puede adoptar a medida que descendíamos conceptualmente hacia los abismos. El pez dragón también nos invitó a reflexionar sobre la relatividad de nuestros juicios. Lo extraño es una categoría cultural, no biológica. Una criatura que consideramos fuera de lo común puede ser, en su propio mundo, la representación más pura de la normalidad. Esta idea no solo transforma nuestra comprensión del océano profundo, sino que también puede trasladarse a cualquier ámbito en el que la diversidad desafíe nuestras expectativas. Al final, comprender al pez dragón es comprender que la vida no responde a nuestros estándares, sino a las condiciones del entorno en el que se despliega. Y sin embargo, pese a toda la explicación científica, el pez dragón conserva un aura de misterio que ninguna descripción técnica puede disipar por completo. Ese equilibrio entre lo comprensible y lo insondable es precisamente lo que lo vuelve tan fascinante. Nos recuerda que el conocimiento no siempre elimina el asombro, a veces lo profundiza. Saber cómo vive, cómo caza y cómo se ilumina no reduce su impacto emocional, sino que lo intensifica, porque nos muestra cuán lejos está dispuesta a llegar la vida
para persistir. Este documental concluye, pero el océano continúa. En sus capas más profundas permanecen historias sin narrar, criaturas sin nombre, adaptaciones que desafían nuestros límites conceptuales. El pez dragón es apenas una puerta entreabierta, un indicio de lo que aguarda más allá. Y quizá, al recordar su figura moviéndose en silencio entre destellos efímeros, comprendamos que el verdadero misterio no es su apariencia, sino la vastedad del mundo que habita. Cuando regresamos a la superficie, llevamos con nosotros algo más que conocimiento. Llevamos la sensación renovada de que la Tierra es un lugar todavía sorprendente, capaz de revelar maravillas que superan cualquier imaginación. Y esa sensación, persistente y luminosa, es lo que mantiene viva la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando.